Uno. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde sea y cuando sea que estén viendo este video, a saber cuándo lo vamos a poder subir, pero no será dentro de mucho. Hoy es 1 de diciembre y hoy toca hablar de Malasia. Mi nombre es Mariano Statelo, como la otra vez habíamos hablado de Indonesia, hoy toca hablar de Malasia justamente porque hace poco hubo elecciones y ya siguen habiendo novedades respecto a la nueva configuración de poder en ese país. Para hablar de Malasia tengo a Max Popse, que es miembro del Grupo de Estudios de Asia-América Latina, especialista en sistema político de Malasia y de otros países también, ya lo habían visto en este canal, y a Felipe Gali, no sé si lo pronuncié bien, si es Gali o Galli, que es Gali, analista Gali. electoral, porque necesitamos a alguien que sepa sobre elecciones, y cofundador de Carta Política. ¿Cómo andan? Muy ¿Bien? bien, gracias, Mariano. Vos estás en San Luis, ¿no, Popse? Sí, Perfecto. ¿Y vos, Felipe, estás en Buenos Aires o en dónde estás? Sí, estoy en Buenos Aires, un saludo a todos. Perfecto, perfecto. Vamos a arrancar hablando un poquito sobre Malasia, este país que se encuentra en el sudeste asiático, pero les voy a preguntar qué es Malasia, puntualmente dónde está, qué forma de gobierno tiene. Max, no sé si querés arrancar. bueno, un poco para contextualizar. Malasia es un país del sudeste asiático, un país relativamente mediano, podríamos decir, unos 30 y algo millones de personas. Es una economía que está pujante, son los nuevos tigres asiáticos, y es uno de los miembros fundadores de ASEAN. Es un país que ha sido históricamente importante porque está justo ubicado en el estrecho de Malaca, en el medio de las rutas comerciales. Y bueno, es una ex colonia inglesa, eso nos da una pauta de más o menos de cómo está organizado. Pero lo que es interesante es que es un país musulmán con esa organización a la inglesa. Entonces, tiene una combinación rara entre una monarquía eh, con un sultanato, con sultanes, y a la vez es una democracia. Malasia es importante porque es una de las democracias más pujantes también de Asia. Y cuando nosotros analizamos estos casos, desde América Latina nos gusta ver tanto aquellos países que son muy disímiles como aquellos que tienen algunas similitudes. En el caso de Malasia, yo encuentro más similitudes hoy en día, justamente por estos procesos y por lo que vamos a discutir en esta charla. Y también por la importancia que tiene para las relaciones de tener un partner democrático en Asia. Es un continente que lo venimos hablando hace bastante ya en este canal y con el grupo de estudios. Es un continente que cada vez se está autocratizando más, es decir, las democracias están retrocediendo y las autocracias están empeorando. Y acá tenemos un caso que va a contramano. Y para nosotros, hablando desde países democráticos, encontramos acá un partner con el cual podemos charlar en algunos sentidos sobre cuestiones importantes que tienen que ver con la gobernanza, las libertades civiles y los derechos. Y por otro lado, también está la cuestión de las relaciones más pragmáticas, más prácticas en realidad, que tiene Malasia con América Latina y principalmente con Argentina, porque Malasia es uno de los principales inversores que tenemos en Argentina desde Asia, sacando a China del contexto, pero es un inversor muy importante más que nada en cuestiones de inversión extranjera directa. Hay empresas enteras que son de capitales malasios y también hoy en día en la exploración de petróleo. Entonces, entenderlos a ellos también es un poco entender esos socios con los que estamos charlando ya y con los que vamos a seguir charlando. Por otra parte, la Embajada de Malasia en Buenos Aires es una embajada que tiene mucha actividad y que tiene relaciones con la academia, relaciones con los periodistas y no solamente económicas. Entonces, hacer este tipo de actividades desde la parte de Argentina también es importante porque es un socio que yo creo que a futuro va a ser cada vez más importante. Ya de por sí entramos con un debate, porque yo tenía entendido que los únicos países democráticos de por lo menos el sudeste asiático eran Timor Oriental e Indonesia, pero bueno, es una sorpresa para mí. Sobre estas últimas elecciones, ¿qué se puede contar en materia de cómo se realizaron, cómo son las elecciones en ese país? No sé si Felipe nos querés contar algo. Bueno, llevándolo a lo que estaba diciendo Max en el comienzo, que son ex colonias inglesas. De hecho, Malasia es un país federal que se forma por la unificación de varias colonias inglesas.
Eso ya nos dice, nos da una pauta de cómo funciona su sistema político en algunos aspectos, sobre todo remitiéndonos al tema de la democracia, al sistema electoral. Hablamos de un sistema uninominal, elige una cámara baja, tiene un parlamento bicameral con una cámara baja electa, en distritos uninominales, un distrito, un diputado, y una cámara alta, que sería como un senado, que es designado. Podría hacerse una comparativa tanto con los aspectos tradicionales que tiene Malasia, un país musulmán, un país que también tiene sus sultanes, con el sistema inglés, con los lores, etcétera, etcétera, y yendo a lo que son las elecciones en Malasia y también yendo a lo que decía Max antes de lo que es la democracia, de que Malasia fuera un país democrático, y lo que dijiste vos de si Malasia era o no un país democrático, por cuáles eran las democracias en el sudeste asiático, acá vemos que la democracia va por grados. No podemos decir esto es democrático y esto no. Hablamos de que hay grados de mayor o menor democracia, y ahí es donde Malasia puede entrar en un debate, porque podemos hablar de cuán democrática era y es ahora Malasia. Yendo a estas elecciones, Malasia enfrenta un cambio de gobierno. Tuvo un resultado que nunca antes había tenido, que es un parlamento que no tiene una mayoría. Eso en una elección que se da con este sistema, reitero, mayoritario, es algo muy difícil porque en general el partido ganador logra obtener una mayoría. En las elecciones pasadas, porque para entender un poco el contexto actual de Malasia hay que irnos a las elecciones anteriores, a las de 2018, se dio la primera derrota electoral de una coalición de partidos de tendencia más bien derechista, si se quiere, tradicional, el Barisan Nacional, por su traducción Frente Nacional, después de 65 años en el poder. Hablamos de lo que era en ese momento el oficialismo más longevo, ratificado en elecciones pluripartidistas y más o menos dentro de todo competitivas, y ahí eso siempre tiene matices, porque cuando un partido lleva tanto tiempo en el poder, siempre vamos a encontrar que aplica los resortes institucionales en un sentido que les termina favoreciendo. Y ahí podemos hablar de manipulación distrital, que es algo que en los sistemas mayoritarios se da muchísimo. Es cuando podemos hablar de fraude electoral en algunas regiones rurales, remotas, donde el control, las relaciones institucionales se dan de una manera más, no quiero usar términos así que puedan sonar ofensivos, quisiera decir me sale feudal, ¿viste? Pero quisiera decir algo así como que las relaciones institucionales son un poco más verticales, no se puede hablar tanto de así una rendición de cuentas y esas cosas. Podemos hablar también de ¿Patronazgo represión, porque podemos había decir discursos represivos. o de patronazgo podemos hablar o es muy exagerado? Algo así, sí, era más bien hablamos también más bien de represión, viste, por medio de legislaciones restrictivas, también de hegemonía económica. Cuando un partido lleva 65 años en el poder, tiene un acceso a recursos económicos que en general los partidos de la oposición no tienen, y el uso de recursos estatales para hacer campaña, hablamos de regiones remotas donde quizá un partido opositor no podría acceder porque no tiene medios de transporte, si se quiere. Hablamos también del control sobre los empleados públicos, cosas de ese estilo que se van dando. Pero Malasia en sí, en términos generales, comparado con gran parte de la región en la que se encuentra, porque cuando decimos país más democrático o de los más democráticos del sudeste asiático, no es lo mismo que decir el país más democrático de América Latina, y definitivamente es muy distinto a decir el país más democrático de Europa, por ejemplo. Porque cuando vos tenés países como China, como Vietnam, como Corea del Norte, sin ir más lejos, en tu misma región, ser el país más democrático, cuando reitero, vamos por grados, no es algo demasiado difícil, no es algo que cueste demasiado. Entonces, Son democráticos por omisión, digamos, por estar relativamente. ponele. No sé si por descarte, diría yo, pero. Democracia con adjetivos, como diría Levinsky, sí. Democracia con características malasia. Antes de ir con el tema del gobierno y quién ganó, un tema que quería tocar era justamente el tema de las etnias. Tengo entendido, por lo menos yo me especializo más en Indonesia, no existen partidos por etnias, pero entiendo que en Malasia no se da lo mismo. O sea, sí, te lo tomo yo un poquito. También para dar, porque me faltó contexto, ahora me doy cuenta, porque, a ver, Malasia, además de ser federal, musulmán, mayoritariamente musulmán, no completamente, con esta tradición inglesa, también es un estado dividido en etnias.
Existe, y que ellos ni siquiera dicen etnias, sino razas. Y yo voy a utilizar el término raza, no para ser políticamente incorrecto, sino porque es el término que se utiliza en Bahasa Melayu, el idioma de ellos, y es como lo traducen en inglés, raza, race. Y principalmente está dividido en tres razas. Los Bumiputra, que son los hijos de la tierra, literalmente en Bahasa, que son los malayos, los tradicionales, los musulmanes y generalmente en población más rural, y los que viven tanto en la península como en la isla de Borneo. En la isla de Borneo son de otras ascendencias étnicas, pero también son considerados bumiputras. Ellos son el dos tercios de toda la población del país. Después tenemos los chinos, los de ascendencia china. Dentro de la diáspora china en el sudeste asiático, la comunidad más grande está en Malasia. Eh, por ahí la rivaliza con la tailandesa, pero la tailandesa por ahí está más incluida. En Malasia, los chinos que fueron emigrando, y no fue hace poco, digamos, hace varios siglos, desde la dinastía Ming, que existen comunidades chinas en Malasia, estamos hablando del siglo XVII, se establecieron en todo lo que es la costa, principalmente del estrecho de Malaca, justamente por el comercio. Y se crearon ahí comunidades que hasta el día de hoy continúan reproduciéndose, digamos, de chinos étnicamente, que hablan chino, que tienen costumbres chinas, y, pero que son malasios. De hace siglos. Es imposible decir, bueno, pero ni siquiera podemos decir de dónde vinieron, porque hay toda una mezcla de dónde vinieron de China y hoy en día es Como decir que imposible somos rastrearlos. argentinos. Exactamente, es como el criollo argentino que por ahí, por ahí los que tenemos ascendencia más cercana en el tiempo, podemos decir, bueno, mi abuelo vino de allá, pero el criollo argentino es, no sé, españoles del siglo XVII, XVIII. Malasia, estos chinos pasa lo mismo, pero no, Argentina tuvo un proceso de construcción nacional, por ejemplo, que estableció el español rioplatense como nuestro idioma, digamos, tenemos tradiciones que allá no sucedió. Digamos, las comunidades chinas hablan chino y otros idiomas del chino, digamos, dialectos del chino, se podría decir. Y además se establecieron hasta en estados, ¿no? El estado de Penang es uno de los estados más importantes en términos económicos de Malasia y tiene la mayoría principalmente china. En general es un cuarto del país son chinos. Y ellos sí tienen un partido, que históricamente lo han tenido, que es el DAP, el DAP, Democratic Action Party, el Partido de Acción Democrática, que es el mismo partido, por ejemplo, que gobierna Singapur. Singapur en un momento fue parte de Malasia, cuando lo expulsan a Singapur de Malasia, se convierte ahí en ese partido autocrático, pero en Malasia continuó siendo el partido de los chinos. Y hasta hace poco el Barisan, que mencionaba Felipe, el Barisan Nacional, que es este frente, y el principal partido de ese frente, que es UMNO, no recuerdo bien cómo es la sigla, pero Organización Nacional de los Malayos Unidos. muy bien, gracias. Eh, Ellos eran los que representaban a la mayoría bumiputra. Entonces era muy fácil, si vos decís, tenemos 68% de población bumiputra que vota a UMNO y al Barisan, y después tenemos solamente el 25% que es chino y que vota al DAP, y bueno, es obvio quién va a ganar las elecciones, ¿no? O sea, la representación que tenía el DAP históricamente fue gracias a esos distritos en Penang, en Malaca, cerca de Kuala Lumpur, digamos, en esa zona. Después hay una minoría muy pequeña, india, pero que también está contemplada en toda la legislación, que es la India, principalmente de origen tamil, aunque ellos nunca tienen sus propios partidos y demás, pero son el 7% de la población y no inciden mucho en las dinámicas. Pero bueno, lo que pasó ahora es que eso se rompió, y eso es más interesante cómo discutir cómo se rompió esa división entre, tenemos el partido malayo y el partido chino, y de repente eso se empezó a desdibujar, ¿no? Yo creo que eso también fue un poco parte de la transición a la democracia, y ahí para cerrar acá, no quiero agobiar tanto, pero hablando de por qué democrático, decía al inicio, es porque aún cuando uno lo mide en índices, ¿no? Los índices nos permiten ver estas cosas y comparar a través de regiones. The Economist le da un puntaje de 7,24 en la última medición a Malasia. Está calificado como una democracia con problemas, con flawed democracy, pero ha subido en ese puesto cada año desde que se mide 2006. Empezó cerca de 6 puntos, ya va 7,24, es un aumento del 20% en su calidad democrática, y estamos hablando de que es una calificación superior a la de Brasil,
superior a la de países europeos como Portugal, como Lituania. La verdad que eso sí demuestra. Claramente que después cuando lo abrimos a eso y vemos que hay aspectos en los cuales son más democráticos y hay otros en los que son menos democráticos. Eso, el índice lo que nos da es un promedio de todo eso. Si nosotros hablamos de cómo es una democracia en términos eh, minimalistas, digamos, eleccionarios, y la verdad que tiene unos puntajes muy buenos a nivel internacional. Antes de meterme, porque quiero ver el tema de cómo son las elecciones y cómo es el sistema electoral y las votaciones en sí, quería preguntarme, habías dicho que el partido de la población china era el mismo que estaba en Singapur. ¿Me recuerda algo como el partido Baas en Medio Oriente? ¿Es algo por el estilo? ¿Qué características tiene ese partido? Yo ahí en realidad descienden del mismo partido, esa sería porque Singapur formó parte de Malasia por unos 2 años, y en Singapur quedó gobernando lo que era en ese momento el Partido de Acción Popular, que después se terminó separando en lo que es el continente, en lo que es Malasia, y terminó fundando el Partido de Acción Democrática. Y hoy día no son para nada lo mismo. El Partido de Acción Popular estaría en algunos términos ideológicos, sobre todo en lo económico, más cerca del Barisan Nacional que del DAP, que del Partido de Acción Democrática. El Partido de Acción Democrática ya directamente es socialista en algunos aspectos. Son dos partidos distintos hoy día, pero ni siquiera profesan el mismo ideal, me refiero, ni los mismos postulados. Y bueno, quisiera notar lo que dijo Max, que estoy de acuerdo en cuanto a comparar los índices de la democracia y hablar de lo que era una democracia con problemas. También, si tomamos nota de los problemas que enfrenta Malasia, es una excelente democracia para los problemas que enfrenta. O sea, vemos los clivajes que ya señaló Max previamente sobre las etnias, sobre las razas, y también notar que los Bumiputra que mencionó están también divididos entre los malayos de la península de Malaya, y lo que es la isla de Borneo, el norte de Borneo, Sabah, Sarawak, que ahí también está el clivaje regional. Tenemos clivaje religioso, clivaje étnico, clivaje regional, clivajes económicos relativos a las etnias, y con todos esos problemas ha conseguido una relativa libertad política y elecciones más o menos competitivas. Dentro de ese marco, no podemos negar, sí, que tiene una excelente democracia para su situación. Eso era lo que quisiera notar. Perfecto, muy bien. Quería mencionar, por ejemplo, en Indonesia, una reforma electoral primero en 2005 y después en 2009, que hizo que la elección sea a través de boleta de lista abierta. Y eso modificó bastante el sistema político en Indonesia, haciéndolo más personalista. ¿Ocurrió algo similar en Malasia? ¿Cómo son las elecciones allá? ¿Cómo es la boleta en ese país? Si hay cierto personalismo en el sistema de partidos en las elecciones. A ver, el personalismo, en la medida de que hablamos de un sistema mayoritario, siempre va a estar más o menos presente, porque hablamos de un sistema de circunscripciones, un distrito, un diputado. Lo que sí ha habido reformas en los últimos años que han arreglado el sistema político, por así decirlo, es que antes hablábamos de un sistema que estaba muy manipulado, sobre todo por la distribución de los distritos, para garantizar una sobrerepresentación de determinados grupos étnicos, religiosos, ideológicos, que garantizaban siempre una mayoría para el Barisan Nacional. El Barisan Nacional ganó todas las elecciones hasta 2018 con una mayoría, hasta 2008, perdón, con una mayoría de 2/3, que le permitía modificar la constitución, que le permitía, bueno, prácticamente tener un control institucional absoluto sobre el país, y hablamos de mayorías de más de 80% sin haber superado más que una sola vez el 65% de los votos. Hablamos de un sistema, claramente hay una manipulación distrital. Después de la derrota, que la derrota se dio de sorpresa y de casualidad prácticamente, tuvo que haber fragmentaciones, tuvo que haber un montón de escándalos, y aún así, hasta el último día de la campaña de 2018 no se consideraba posible que el Barisan Nacional volviera a ganar. Después de esa derrota, a pesar de que el gobierno posterior, el gobierno del Pakatan Harapan, Pacto de Esperanza, se traduciría si se quiere, a pesar de que después ese gobierno terminó cayendo a los 2 años, se consiguieron sí varios
acuerdos, varios consensos que terminaron deviniendo en una reforma del sistema electoral, en la reducción de la edad para votar, de 20 a 18, en el reacomodo de los distritos para garantizar una representación más justa. De hecho, a esta elección concurrieron 3 partidos principales. Nuevamente el Barizán Nacional, nuevamente el Pacatán Jarapán, y una coalición nueva, por así decirlo, de grupos que se encindieron tanto los 2 principales partidos como el Partido Islámico, que es un partido de representación musulmana abocado a la construcción del Estado Islámico. Esos 3 partidos son los que se presentaron y en Pericatán Nacional, Alianza Nacional se traduciría, es el último. Estos 3 partidos se presentaron y acabaron obteniendo un resultado que dentro de, si lo acomodamos al sistema mayoritario que tiene Malasia, es bastante equilibrado. Pacatán Jarapán obtiene 37% de los votos y obtiene 37% de los escaños. Eso en un sistema mayoritario es prácticamente impensable. Pericatán Nacional obtiene 30% de los votos y 33% de los escaños. Se mantiene. Y curiosamente, irónicamente, porque los partidos regionales se ven siempre beneficiados, obtienen una buena cantidad de escaños, curiosamente el Barizán Nacional, que se mantuvo más de 60 años en el poder sobre la base de la manipulación distrital, termina siendo el partido más perjudicado por el sistema electoral, 20% y 13% de representación. Pero dentro de lo que es el sistema mayoritario vemos una clara mejoría. A esto se agrega que no hay una mayoría clara en el Parlamento, por lo que es indudable que Malasia sale más democrática de esta elección, sale más fortalecida. Eso, ahí viendo el resultado a grandes rasgos. Ya que mencionaste el partido islámico, ¿se observa en Malasia un fenómeno que se está dando, por lo menos en Indonesia, de populismo islámico o un discurso más orientado a la cuestión religiosa y a la ética religiosa? Mira, sí y no te podría decir. Porque si bien, a ver, el Islam es algo que permea a todo el arco político y el único partido que no es islamista, que es el DAP, que representa a los chinos, está dentro de una coalición islamista, que es el Pakatán Harapan. Entonces, las 3 coaliciones que mencionaba Felipe, el Pakatán, Barizán y Pericatán, los 3 son musulmanes. Si bien podemos decir, bueno, acá esto es un espectro de a ver si somos más musulmanes, menos musulmanes, yo no te diría que fuera por ahí, porque son todos iguales y además tampoco está esa cuestión de decir yo me voy más al Corán que vos, se podría decir. No es algo que suceda. Además porque todos dependen también, en el último punto, del sultán, que es el guardián de la fe, un defender of the faith, eso también viene de los ingleses. Y hasta ahora todos los primeros ministros, incluyendo al actual, Anwar Ibrahim, son musulmanes muy devotos. Yo creo que lo que sí es siempre impensable para Malasia hoy en día, a pesar de toda esta democracia, es tener un primer ministro no musulmán. Creo que eso rompería como un pacto no dicho. Dicho eso, lo que sí podemos decir es que hay una cuestión ideológica, y eso lo tomo de lo que decía Felipe, porque por ahí no tanto el tema religioso, pero sí ideológico, en el decir, bueno, somos más conservadores. Así como existe una influencia en los partidos conservadores occidentales, existe una influencia del cristianismo, y tienden a ser por ahí más religiosos los propios dirigentes de los partidos conservadores. Pasa lo mismo allá. Entonces, el Pericatán Nacional, que es esta alianza que surge en medio de convergencia de cuando se rompen los otros frentes anteriores a la derrota de 2018, el partido principal es PAS. No me voy a acordar cuál es la sigla en Baja Melayu, pero es el partido tradicional de las zonas rurales de los estados de Kelantan, Kedah, de Terengganu, Perlis. Son los estados que están más al norte en la península y que históricamente son más conservadores. No quiere decir que por eso sean más musulmanes. Me parece que pensar también el Islam ahí como una cuestión eh, relativa de más o menos sería un error en Malasia, pero sí son más conservadores dentro del Islam. Entonces, por ahí se defienden más algunos conceptos y demás. Pero no creo que eso tenga que ver con una ruptura. En realidad, y sí lo que podríamos, el principal clivaje que está dividiendo hoy en día. Si antes el clivaje que dividía era una cuestión étnica, hoy en día ya no lo es, porque las 3 etnias, perdón, las 3 frentes principales tienen un componente bumiputra muy importante. Yo creo que el principal clivaje ahí sería una cuestión ya ideológica de derecha-izquierda, y ahí sí podríamos pensar el Pericatán está representando por ahí más una derecha más conservadora,
el Pacatán a la izquierda, una centroizquierda, y bueno, y el Barizán, ahí se nos rompe un poco el esquema, porque el Barizán, que era históricamente el conservador y demás, bueno, yo creo que también nos queda en el centro hoy en día. Eso a mí me sorprendió un poco porque yo pensaba al revés. Yo decía, no, el Barizán va a quedar como más conservador, Pericatán se va a moderar, pero claramente la alianza que hay dentro de Pericatán, entre el PAS y Versatu, que es una escisión de UMNO, yo creo que ahí lo que se dieron vuelta los roles y por ahí también hubo un transfugismo. La parte más conservadora del Barizán que ha quedado en el medio. Entonces hoy en día sí, el Barizán sigue siendo ese frente cachol, digamos, un partido atrapa todo, por eso hoy en día sigue en el gobierno. Eso sí que lo vemos más adelante. Es que ahí quisiera aportar, sí, es que ahí vemos que el Partido Islámico, el PAS, en su momento dio el giro, porque en su momento era algo más parecido a un centro, porque si vemos lo que es la ideología política en Malasia está presente, y eso es lo que también fortalece a la democracia, que no hablamos solo de un debate étnico, un debate regional, hay un debate ideológico real en el país. Y eso empieza en los 90, con las primeras rupturas que empieza a sufrir la UPNO, cuando surge lo que es el liderazgo unificador de la oposición, que es el de Anwar Ibrahim. No se puede hablar de la política de Malasia los últimos 20, 25 años sin hablar de Anwar Ibrahim, que se separa de lo que es la UNO, que era el viceprimer ministro de quien entonces gobernaba, que era Mahathir Mohamad. Surge como un liderazgo joven, renovador, y es expulsado del partido porque estaba corriendo el riesgo de hacerle sombra al liderazgo de turno, y ahí es donde funda su propio partido, el PKR, que se suele traducir como Partido de la Justicia Popular, la verdad es que tampoco... Parti Adilan, me acordé, Parti Adilan. Y surge ahí como un liderazgo en el que se funda por primera vez una coalición distinta al Barizán Nacional. Hasta entonces la oposición estaba totalmente dividida entre, como dijo Max, el Partido de los Chinos, el PAS, que siempre fue opositor, que en su momento estuvo con el Barizán, después se separó y pasó a ser opositor. Estaba dividida entre las alas más islamistas, que estaban a la derecha del Barizán, y las alas más socialistas y más chinas, obvio, porque el estrato más secular de la sociedad claramente son los chinos, que sería el DAP, el DAP. Y ahí es cuando figura Anwar logra unificarlos a todos, a los tres partidos. Su partido, que representa más a los malayos, es más que nada malayo, el PAS y el DAP en un frente alternativo al Barizán Nacional, que es la primera coalición que después se unifica para 2008, que es el Pakatan Rakyat, Pacto Popular se traduciría, que es el que logra quitarle al Barizán la mayoría de 2/3. Por primera vez logra más de un 40% a las bancas, y logra privar al Barizán de su capacidad de modificar la Constitución, por ejemplo. Todo esto hablamos hace más de una década. Después, en 2013, el Pacatán logra el voto popular, logra más del 50% de los votos, pero no logra ganar debido a la manipulación distrital. Y ahí es donde vemos este desarrollo en el que se forman dos grandes coaliciones que, como dijo Max, tienen componentes muy importantes de todo lo que son las representaciones de Malasia, de lo que son las etnias, de lo que son las religiones, de lo que son las regiones, pero ahí vemos el componente derecha-izquierda, y es a lo que está transicionando Malasia. Después el PAS se separa de la coalición, y es cuando surge el Pakatan Harapan, se separa, y el PAS termina dando un giro a la derecha. El PAS tiene muchos giros ideológicos. Tiene impuesto poner el Estado Islámico como horizonte, pero en el intermedio tiene objetivos a corto plazo. Puede ser que consideren que la justicia social es una parte integral del Islam, así que en ese momento te dicen somos de izquierda islámica. Puede que te digan que la aplicación dura de la ley es parte integral del Islam, o somos de derecha, somos conservadores, pro aplicación de la ley, capaz somos más pro mercado, capaz somos más nacionalistas malayos, somos más étnicos. En ese sentido van girando más y más, y por eso pueden posicionarse. Primero se posicionaron en un centro, en el ala más derechista, más centro, lo que era una coalición de centro-izquierda, y hoy son el ala derecha de la política de Malasia, y con la debacle total que ha tenido el Barizán en estas elecciones, pasan a ser el principal. Ese sería, ¿no?, un paneo más claro, y vamos ahora, podemos sí pasar a ver lo que era que el Barizán seguiría en el poder, como decía Max. Está silenciado.
No sé si se les cortó recién, a mí me figuró como que mi conexión de internet estaba media inestable, pero ¿a ustedes en ningún momento se les cortó? No. ¿Me Perfecto. escuchas bien, Max? Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. Clarísimo en todo caso. Me hiciste acordar que yo quería empezar el video con música de Juego de Tronos, pero YouTube no nos lo permitiría, porque he visto imágenes sobre que candidatos arrestan, liberan y vuelven a arrestar y se ponen y se traicionan. ¿Hay un Juego de Tronos que según ustedes, no sé, Max, si querés arrancar con eso? ¿Se puede hablar de un Juego de Tronos malayo? Sí, sí, a mí me gusta hablar siempre de una novela. Bueno, el Juego de Tronos es un poco la novela. Porque en realidad, pero sin toda la pompa que tiene el Juego de Tronos, esto es una novela literal, una telenovela en la cual hay traiciones, hay gente que cambia de un momento a otro. Digamos, yo creo que si dividimos la historia, así son diferentes episodios, y si uno se pierde los episodios del medio, no entiende qué pasó entre el primero y el último, digamos. Hay que seguir la historia. Bueno, porque es una de las características que tiene la política malasia, pero principalmente la malaya. Cuando decimos malaya, hablamos de Bumiputras, de los musulmanes, es el transfugismo. El transfugismo, quitado de toda cuestión peyorativa, es simplemente decir, yo puedo estar hoy en este partido y mañana estoy en el otro. Y eso es muy común, o sea, empezó a ser común gracias a Anwar en los 90, justamente con lo que decía Felipe, y creo que yo un poco, el que termina rompiendo el esquema que venía teniendo el Barizán desde que se funda Malasia en los 60 hasta los 90, es Mahathir Mohamad, que ahora quedó, o sea, él ha sido víctima de su propia estructura política y de su propio accionar político porque él en los 90 se convierte como en esta figura que hegemoniza toda la política malaya. Era imposible criticar dentro, por lo menos dentro de los propios malayos a Mahathir Mohamad, porque además fue un personaje que tuvo una gestión económica bastante positiva, que logró solventar la crisis del 97, la crisis de la deuda que inicia con el baht tailandés, y, y que quedó con un buen recuerdo en la población. Fue una persona además que estuvo casi 20 años en la política como primer ministro, y un poco esa cuestión también de qué problema que tienen los asiáticos, y acá retomo algo, me gusta hacer continuidades entre las cosas que hablamos en el GESAL. Hace unas semanas tuvimos la actividad de las primeras jornadas latinoamericanas sobre Myanmar, y hablamos de Aung San Suu Kyi, ¿no? La líder birmana que hoy en día está presa, y uno de los principales problemas que charlamos en esa jornada fue ¿por qué no tuvo un heredero? ¿No? Quizás un heredero hubiese salvado su proyecto político. Lo mismo se puede decir con Mahathir. Tal vez, si él hubiese dicho, bueno, yo me retiro de la política cuando le tocaba a los 70 y algo de años, a principios de los 2000, y dejaba efectivamente a Anwar, directamente él sí le estaba haciendo sombra, pero ya era tiempo para dejar una nueva generación. Mahathir es una persona que quiso morir en el cargo. Y lo podemos ver, ahora acaba de competir con 96 años por un cargo. Y yo creo que ese fue un principal problema. Entonces, ese transfugismo comienza en los 90 con el hecho de propio Mahathir de decir, no, no voy a permitir que tener un heredero. Entonces, Anwar, en vez de decir, bueno, si respeto su decisión, no, yo voy a ser el heredero, dijo. Claramente eso le perdió el cargo, fue preso por sodomía, ni más ni menos, y ahí sí Por podemos homosexualidad. la homosexualidad, claramente, hoy día es un delito, sigue siendo un delito en un país democrático, y ahí matizamos lo que decía Felipe, ¿no? Es un país democrático con una grave falencia en las libertades civiles, que tiene un código civil muy antiguo y que tiene muchas cosas basadas en la Sharia, muchas cosas basadas en la división racial. Entonces, no es lo mismo ser, por ejemplo, Bumiputra o chino frente a la ley. Y eso también impacta, ¿no? en la calidad democrática del país. Pero bueno, fue impactante por eso, porque un poco se pensaba, bueno, a partir de esta condena, 10 años de cárcel por sodomía, nadie podría volver de eso en un país tan conservador. Y Anwar, sin embargo, lo hizo y varias veces. O sea, no Sí. solamente volvió una sola vez, es una persona muy persistente. Lo que Y quiere en decir este que nadie le creyó ese cargo, básicamente. O sí, o sí, pero fueron tal vez más los que no le creyeron o los que no le importó. De ahí podemos ver también
cómo la propia dinámica social de Malasia ha ido modificando esta tendencia. Entonces, por ahí en los 90 o en los 2000, podemos decir, sí, Malasia es un país conservador. Nadie podría debatir eso. Hoy en día ya no lo podemos decir. La juventud malasia, influenciada también por todas estas corrientes que hay en el sudeste asiático, la Milk Tea Alliance, la Alianza Té con Leche, ¿no? Que es un movimiento democrático que está en toda la región, y la propia informatización del Internet ha hecho que sean las nuevas generaciones mucho más abiertas, mucho más liberales, y que le dio una chance, ¿no? Por eso no podríamos decir hoy en día Malasia es un país conservador, punto, porque entonces, ¿cómo puede ser que tenga un primer ministro que fue condenado por sodomía? Sería impensable. El mismo Anwar, cuando se le ha preguntado, ha dicho que buscaría la derogación futura de las leyes, o sea, la descriminalización de la homosexualidad en Malasia. Y en cuanto a lo que mencionaba Max de la juventud, a mí me encantaría agregarlo porque es un punto muy importante en esta elección, ya por la reducción de la edad de votar. Hubo votantes que tenían 18 años por primera vez, y además hay que notar que no le han dejado un cheque en blanco a Anwar, porque no le dieron la mayoría, y porque la juventud en Malasia está muy subrepresentada. Cuando hablamos de Anwar Ibrahim, vemos que todo este incidente con la condena, con toda la lucha que lleva, es de hace 25 años. Anwar ya tiene casi 80, 75 tendría, 70 y pocos por ahí anda. En Malasia, al igual que gran parte del planeta en este momento, porque es un tema global, se está gerontocratizando. Los liderazgos en todo el mundo, y acá en Malasia se ve marcadamente, se están poniendo viejos y no hay un recambio. No hay, para hacer un recambio, tienen que elegirse nuevos liderazgos, tiene que haber acceso para estos nuevos liderazgos más jóvenes. Y ahí en Malasia, como en todos los países que tienen sistemas así muy cerrados en lo político, más allá de que sean o no democráticos, es muy difícil constituir nuevos liderazgos más jóvenes. En Malasia es muy difícil ascender dentro de un partido político, y ganar una elección sin ascender en un partido político, en un sistema mayoritario como este que tenemos, es imposible. Así que, en ese sentido, vemos que los jóvenes están muy subrepresentados y también muy cansados porque siempre se terminan comiendo la peor parte de los malos resultados o resultados irregulares o cuestionables de políticas que ellos no eligieron o en la que no tuvieron ninguna influencia. Y eso termina canalizando sus enojos, su frustración. Y el liderazgo de Anwar gana esta elección. Anwar finalmente logra ser primer ministro de una vez, o sea, después de 25 años de frustraciones, pero no lo logra con un liderazgo bastante desgastado. Hablamos de 47% de los votos en 2008, 51% en 2013, 48% en 2018, 37% este año. Hay un desgaste, el desgaste es evidente. Entonces, hoy en esta ocasión recibió un apoyo crítico, que no era un apoyo abierto, de un nuevo partido que busca representar a los jóvenes, que es el partido MUDA, creo que significa Alianza Democrática Unida, Movimiento Alianza Democrática Unida, pero MUDA en el idioma malayo significa joven. En ese sentido, que logró una banca, dos bancas, fue fundado por un exministro de Juventud o exministro de Deportes, no recuerdo muy bien qué cargo ocupaba en este momento, pero busca sí capitalizar esa representación. Todavía está en proceso de formación. En ese país formar un partido político y hacerlo crecer es muy difícil, pero por el sistema. Pero en los próximos años hay que ver cómo moviliza, cómo logra el liderazgo de Anwar. Él también tendría que empezar a buscar, quizá más a futuro y más rápido de lo que tuvo que hacerlo Mahathir, un sucesor, si quiere que su movimiento prospere en el tiempo, porque la juventud lo va a terminar pasando por arriba, como está ocurriendo en todo lo que es el mundo en estos años. ¿Sí? Sí, y la juventud, generación Z principalmente. Entonces, Uh -huh. estamos hablando de dirigentes que son de los baby boomers, y la generación X y los millennials quedaron afuera de la repartija. Entonces vamos a pasar Pero, de liderazgos de 70, 80 años a 20, 30. El partido que mencionaba recién, MUDA, Said, el fundador, tiene 30 años. uh -huh. Así que va a pasar eso. Va a haber una generación entera que va a pasar sin haber conocido el poder, además. O sea. Exactamente, exactamente. Impactante. Y volviendo a lo que decían anteriormente, me da la sensación a mí que Malasia se está viviendo una especie de como un curso a contramano
respecto a otros países en la región en lo que es materia de derechos humanos. O sea, estamos viendo eh, que, que se están comenzando a tornar bastante duros en materias de derechos civiles, en materia de derechos sociales, como por ejemplo la tolerancia a las disidencias sexuales, pero también eh, una autocratización de los países. O sea, la democracia está cayendo en casi todas partes y vemos que, bueno, en Malasia como que está prosperando en esas dos dimensiones, ¿no? Tanto en amplitud de derechos, por lo menos en reconocimiento desde lo social, no necesariamente jurídicamente, pero se estaría como consolidando la democracia, o por lo menos en proceso de eso mismo. No A, sé si están de a ver, acuerdo. yo quisiera en ese sentido, a ver, estamos sí ante una autocratización muy importante y ante una regresión de derechos muy importante en lo que es el mundo desde que empezó la pandemia, porque eso dio margen de maniobra a los estados para restringir las libertades civiles, para empezar a discutir cuándo es posible emitir determinados comentarios y cuándo no. En fin, sí, en ese sentido la pandemia fue un golpe para la democracia, pero más allá de que Malasia en particular, el caso que estamos viendo es donde estamos viendo resultados institucionales concretos. Estamos viendo un progreso concreto en el sentido de la democracia, en el sentido de las libertades civiles, etcétera. Pero en lo que es a nivel global, yo no creo que estemos ante una década oscura en términos de democracia. Yo creo que estamos recibiendo un golpe en términos de democracia, pero yo creo que nos vamos a recuperar positivamente a lo largo de la década porque vemos una juventud cada vez más movilizada políticamente, vemos un mayor uso de las redes sociales como arma para combatir autoritarismos políticos, vemos una menor tolerancia a lo que son actos así, violaciones a los derechos humanos, una mayor denuncia, incluso en los regímenes más autoritarios, más ubicuos, vemos que hay una mayor tendencia a la protesta, al levantamiento. La protesta social en el mundo se está disparando como nunca. Entonces yo creo que Malasia, en ese sentido, por sus características y por la situación en la que se encontraba al momento del estallido de la pandemia, es el primero donde vamos a ver, o de los primeros donde vamos a ver resultados institucionales concretos. Pero yo no diría que estemos ante una autocratización y que Malasia vaya a contramano. Yo diría que capaz Malasia está entre los primeros, si somos si somos optimistas, yo siempre he sido extremista del optimismo, lamentablemente, pero bueno, en el mundo en el que vivimos y dedicándome a lo que me dedico, hay que ser extremista del optimismo o alcohólico. El pesimismo es No, un mecanismo de defensa. O sea, cuando sos el pesimismo pesimista es un mecanismo, y exacto, pero llega mal las noticias, no te duele tanto. Y si llegan buenas noticias, la alegría es el doble. Max, respecto a lo que exacto. dijo él, ¿estás de acuerdo o qué opinión das? Sí, estoy de acuerdo en el sentido este de las instituciones, los resultados institucionales. Yo creo que al final son las instituciones las que nos van a salvar, y lo estoy diciendo por ahí de un lugar muy, de un lugar muy institucionalista, valga la redundancia, la ciencia política. Pero si las instituciones se respetan, como sucede en Malasia, o por lo menos como se está haciendo ahora, ¿no? Con un relajamiento del gerrymandering, con un respeto por las elecciones, por el mismo rol institucional que han demostrado tener el sultán a la hora de formar gobiernos y demás. Yo creo que eso va a permitir que efectivamente funcione democráticamente. Para mí, la democracia es un sistema en el cual la ciudadanía tiene control sobre el gobierno y control sobre cómo se accede al gobierno. Entonces es fundamental. Hoy en día la ciudadanía claramente en Malasia tiene control sobre quién accede al gobierno, y cómo lo ejerce, eso cada vez va a tener más, yo creo que viene dado por lo primero. Entonces, a medida de que tenga de control y que exista y que siga manteniendo el sistema democrático, por lo menos en las elecciones, en elecciones limpias, transparentes, justas, yo creo que se va a poder canalizar todas esas demandas. Y no solamente en Malasia, sino que en el resto de la región. No, no creo que está de más ser optimista en un momento en el cual vemos que también existe una presión por parte de las sociedades, de estas nuevas generaciones en principal, de no quedarse callados y que están generando resultados hasta aún en autocracias más cerradas, como en China. Estamos en un momento en el cual, fines de noviembre, principios de diciembre de 2022, en el cual China hay protestas ubicuas en todas las ciudades y que, bueno, han logrado, por ejemplo, que se levanten algunas cuarentenas en Chongqing, en Guangzhou. Así que yo creo que eso es un ejemplo, por ejemplo, de cómo pueden terminar resultando las protestas. Volviendo al tema este de las disidencias sexuales, también estamos con la noticia ahora de Singapur, que acaba de
descriminalizar la homosexualidad en un movimiento que, la verdad, en Singapur no existe la disidencia política no institucionalizada. O sea, hay un partido de oposición, pero después es imposible hacer manifestaciones y demás. Claramente porque las nuevas generaciones están reclamando eso y el gobierno dice, bueno, antes de que me lleven puesto por esto, prefiero darles. Es un poco la zanahoria y un garrote suave ya. La cachiporra no sé si está funcionando mucho. Y bueno, en Malasia, que además se ha acostumbrado a muchas manifestaciones políticas, estos 5 años que han pasado, 4, que han pasado desde las elecciones de 2018, han visto manifestaciones todo el tiempo en Malasia. Y se han acostumbrado, generalmente también los jóvenes, se han acostumbrado a salir a la calle. Y una vez que la gente se acostumbra a salir a la calle, no vuelve a la casa. Eso es algo que hemos aprendido con las olas de democratización. Sí, en ese sentido, yo quisiera también agregar los países asiáticos, para lo que está demostrando Malasia, de progreso en sentido institucional, son un terreno fértil para esto. Quizá para en un futuro lograr una mayor democratización, porque suelen ser regímenes autocráticos, pero también sus regímenes suelen, como señaló Max, en el sentido de lo de Singapur, con la descriminalización de la homosexualidad, suelen ser regímenes que saben adaptarse a la opinión pública. Más allá de que son autoritarios, de que son autocráticos, saben adaptarse a la opinión pública porque son regímenes inteligentes, por así decirlo. Buscan conservar el poder, pero no conservar el poder por medio del garrote, conservarlo mediante resultados concretos que mantengan a la opinión pública tranquila. Todo lo que ves acá en este continente, con protestas reprimidas, con palos, con intransigencia ideológica, difícilmente lo vas a encontrar quizá en el sudeste asiático. Allá los regímenes saben, cuando las papas queman, saben ceder, o sea, no son. Y en ese sentido yo creo que eso es un terreno fértil para en un futuro pujar por mayores garantías institucionales. Sí, las cabezas ruedan cuando tienen que rodar. Y acá podemos volver un poco a la novela. El último primer ministro de Barisan, Najib Razak, eh, fue condenado, está ahora preso, condenado por corrupción. Y bueno, una de las razones por las cuales perdió el Barisan en 2018 fue eso. La gente se hartó de la corrupción Los escándalos. y la verdad que UMNO, su partido, no cerró filas detrás de él, sino dijo, tómenlo, que la justicia lo juzgue y si es culpable. Fue impresionante porque la sucesión de primer ministro después de él, todos dijeron, no, que lo juzgue la justicia. Algo que Lo nosotros dejaron podemos tirado. pensar, claro, no podía pensar, bueno, la élite se cubre las espaldas. Y hasta cierto punto, yo creo que eso tampoco es preferible mantenerse en el poder y tener que soltar la mano a los que haya que soltar la mano. Está Eh, silenciado. sí, 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 sí. Sí, No, sí. la verdad es que me deja bastante sorprendido y con bastante buen sabor de boca lo que estoy escuchando sobre Malasia. Tenía otra visión. Más que nada porque estoy enfocado en otros países, pero estoy bastante sorprendido. Antes de ir cerrando y hacer un resumen, quería que quedara claro algo sobre el tema de los sultanes, porque entiendo que Malasia lo está gobernando, lo gobierna un primer ministro, pero hay un sultán, y no es el único sultán, hay varios sultanes. ¿Me podrían aclarar todo ese asunto de los sultanes? No Sí, sé. a ver, Malasia es una monarquía parlamentaria, partamos de esa base, pero ¿qué ocurre? Como habíamos citado antes, es la federación de varios estados que antes eran colonias británicas, y de esos, son 3 estados. De esos 3 estados, 9 eran sultanatos con su propio sultán cada uno. No sabría citar cuáles eran cada cual en este momento, pero los 9 sultanes ejercen la jefatura de Estado. Pueden ejercer la jefatura de Estado en Malasia por un periodo de 5 años. Cada 5 años cambia el monarca en Malasia, que es algo muy extraño. En teoría es electivo el cargo, en teoría se reúne como un consejo de los distintos monarcas y eligen uno para que sea, el término es Yang di Pertuan Agong, que se traduciría como el que fue hecho señor, el rey de reyes, por así decirlo, que es uno de estos 9 sultanes, ejerce el cargo 5 años y eligen otro. Pero bueno, en la práctica lo que han decidido hacer es alternarse por orden alfabético, creo que se alternan, que es primero el sultán de un estado, después el sultán del que sigue, y así sucesivamente, cada 5 años. Entonces viene a tener características tanto de una presidencia ceremonial como de una monarquía parlamentaria. Ese sería el sistema. Sí, y bueno,
a ver, la Constitución le da muchos poderes a la GOM. Digamos, decir sultán es raro porque son sultanes en realidad los jefes de cada estado. Tampoco es un rey, es una GOM. Cuando hablan es una GOM. Señor. Señor, claro, el señor. Y tiene muchos poderes porque puede disolver el Parlamento. Él decide si efectivamente hay un punto muy interesante en la Constitución que dice que es el Agón el que determina quién tiene la confianza suficiente del Parlamento para ser primer ministro. Que puede, o sea, eso lo que abre la puerta es que no tiene que haber una votación como vemos en el resto de los parlamentos de, bueno, la positiva, la negativa, la abstención cuando se forma un gobierno. Acá, y lo ha demostrado el Lagón Abdullah, que es el actual, llama él al palacio a cada uno de los representantes, de los diputados, y les pregunta, ¿a quién vas a apoyar? ¿A quién vas a apoyar? ¿A quién vas a apoyar? Y no sabemos qué pasa porque claramente son reuniones privadas. Y efectivamente cuando termina de entrevistar a los 222 diputados, dice, no, es este. Bueno, ahí matizamos esta idea de que es la ciudadanía la que elige al gobierno, ¿no? La ciudadanía elige sus representantes y el Agón decide quién arma el gobierno. En general, lo que sí, le da la confianza para que forme gobierno al que tenga más chances. Pero no tiene miedo de cuando se está por caer la cuestión, llama elecciones, pasó ahora, estas elecciones que hubo ahora en noviembre, fueron anticipadas. Las elecciones iban a ser en 2023 y fue anticipadas porque el propio gobierno del Barizán, que había retomado el gobierno con Ismail, vio que no tenía chance de mantenerse en pie y le dijo a Aragón, ¿llamamos elecciones? El Aragón podría haber dicho, no, no llamamos elecciones. Esa es una decisión de él. Y determinó, sí, lo vamos a hacer. La sociedad está preparada para enfrentarse a unas elecciones y él, la verdad que estuvo preparado también para invitarle a formar gobierno a alguien históricamente, se puede decir, una coalición de centro-izquierda, que nunca había gobernado con centro-izquierda, ¿no? Mahathir fue una excepción y medio raro. Pero ya hacerlo, primero invitarlo a hacer un gobierno como primer ministro, es un poco sorprendente, considerando también la responsabilidad que tienen estos monarcas, que han demostrado también, han tenido roles. En general, los monarcas en Malasia son responsables, aún los estados, porque también tienen sus responsabilidades en la formación de los gobiernos de los respectivos estados, y que contrasta con otras monarquías de la propia región, ¿no? Vemos al rey en Tailandia, que le encanta hacer política, y en Malasia no, en Malasia ellos digamos, están en la política solamente para lo que les dice la Constitución. Y después sus propias opiniones quedan afuera. Yo creo que eso también es un ejemplo de la madurez que ha alcanzado el sistema. Muy bien. Bueno, gente, como quien no quiere la cosa, hemos estado hablando ya más de media hora y entonces a mí me quedan muchísimas preguntas, pero el tiempo es tirano. Les voy a pedir que cada quien piense en un resumen o algunas consideraciones o reflexiones que tenga sobre Malasia y sobre Malasia en estos últimos años y con estas últimas novedades. No sé si cualquiera de ustedes quiere empezar, Max, como para ir cerrando. Bueno, sí, es verdad que hay muchas cosas en el tintero, pero sabemos que el tiempo de atención tampoco es muy largo. Lo que nos llama a esto es tenemos que hacer un segundo episodio. Sí. Justamente todavía no sabemos el gabinete, ¿no? Estamos haciendo como un análisis preliminar de los resultados de la última elección. Para mí, y yo acá siendo un poco tirándome la pileta, yo creo que hay pocas posibilidades de que llegue a cumplir, de que Anwar sea primer ministro durante los próximos 5 años completos. Creo que la inestabilidad en Malasia ya es ley. Vemos que el país ha sobrevivido a la inestabilidad, por lo cual la gente, lo que sucede en regímenes históricamente inestables políticamente, como Bélgica, como Perú, son países en los cuales la sociedad se acostumbra y dice, bueno, no hay gobierno, no pasa nada. El país sigue andando. Yo creo que los malasios también han visto eso, digamos, no hubo esta idea, porque si no, no hubiese pasado lo que dijo Felipe, que no le dieron carta blanca a nadie para que fuera gobierno. Si tuvieran asustado a los malasios por la gobernabilidad, claramente hubiesen dicho, no, prefiero que gobierne él, que estoy acostumbrado, que sabe cómo hacer las cosas, ese dicho que conocemos tanto en Argentina, y no efectivamente lo que terminó pasando, que es, yo voto al que me gusta, después fíjense ustedes cómo hacen. Y entonces, en ese sentido, bueno, así como el Barizán de un momento a otro le prestó la ayuda al Pacatán para formar gobierno, que además, y me gustaría mencionar esto, yo creo que tuvo mucho que ver la relación personal. Volvemos a la novela, digamos.
porque Zahid, que es el presidente del Barizán, es íntimo amigo de Anwar, siempre estuvo en contra de lo que le hicieron con los cargos de sodomía y demás. Y es más, fue el que se negó a una propuesta que le trajo el Pericatán, digamos, que lo querían sacar del distrito de donde es Anwar, digamos. Claro, porque sí, es un distrito de mayoría bumiputra, en el cual si se unían todos los partidos, Pericatán Nacional, Barizán Nacional, claramente le iban a ganar y lo iban a dejar sin escaño. Es decir, ahí ya, si no tenés escaño no puedes ser primer ministro, naturalmente no puedes ser ni líder de la oposición ni nada por el estilo. Y el que dijo que no fue Zahid, el de Barizán. Dijo, yo no le puedo hacer eso a mi amigo. Bueno, ahí vemos cómo son amistades. Y entonces yo creo que mientras Zahid esté como a cargo del Barizán, que ya lleva varios años, no recuerdo, pero lleva bastante, eh, se puede mantener esta estabilidad, pero también los propios miembros del Parlamento están muy enojados porque perdieron muchas bancas. El Barizán quedó muy atrás, entonces es un miembro minoritario, solamente tiene dos gobiernos en soledad en los sultanatos, hay otros dos que formó también con el Pacatán a nivel subnacional, pero se ha quedado sin territorio. Entonces, eso es lo que vamos a ver, bueno, los pases de factura que recién van a empezar ahora. Vamos a ver si efectivamente lo nombra viceprimer ministro de Anwar. Puede ser que haya también un entendimiento, como pasó con Mahathir en 2018. Recordemos que Mahathir asume como primer ministro con la promesa de que a los 2 años y medio le iba a entregar el cargo a Anwar. Bueno, por ahí esto puede pasar algo similar. Anwar dice, bueno, yo gobierno ahora, después vuelvo al Barizán, aunque sea por 2 años, como para que vuelvan a probar el gustito. Lo que vamos a terminar viendo es que si políticamente vamos a ir hacia un centro, vamos a ir también probablemente ahora, en esta luna de miel, tienen 130 legisladores sobre 220, es decir, pueden pasar legislación tranquilamente, pero ese voto no sabemos si se va a mantener en cada una de las elecciones, en cada una de las votaciones, perdón, en el Parlamento. Y cuando veamos que eso no está sucediendo y que los únicos que le voten las leyes a Anwar sean los 80 de, del Pacatán y algún otro aliado, pero no lleguen, ya el Barizán no le esté prestando todo su apoyo, y ahí podemos ver que puede pasar y darse vuelta y formar un gobierno con el Pericatán. Así que sí, yo diría que estamos frente a un escenario de inestabilidad, pero una inestabilidad ya que se ha vuelto persistente. Entonces, es la propia característica del sistema malasio hoy en día, es inestable, y a la vez eso también ha obligado a que muchas de las políticas se tengan que ser consensuadas en todo el arco político. Es más, hubo charlas informales para armar un gobierno de unidad nacional. Entonces, estamos hablando de un sistema en el cual existen predisposición para eso. La oposición ya no es virulenta, entonces puede ser que haya hasta apoyo en algunas cuestiones que tengan que ver con políticas. A ver, la plataforma del Parcatán no es nada que quiera romper con el sistema. Es más, está la idea esta de Ketuanan Melayu, que es una noción muy racista del sistema, que literalmente significa la supremacía de los malayos en el sistema, y eso es parte de la ideología del PKR, del partido de Anwar dentro del Pacatán. Y es más, él dijo hace poco, no, yo quiero que los malayos volvamos a ser la raza predominante. Una locura lo que dijo para mí. Pero bueno, en Malasia eso tiene sentido, no hace tanto ruido como acá. Entonces, yo creo que Hace un ruido positivo. hace un ruido positivo, claro, hace un ruido positivo. Y los chinos directamente, a ver, por ahí tampoco quiero matizar, no es que acá los chinos son son esclavos de los Muiputen, mucho menos, en realidad los chinos son los que tienen el poder económico, claro. Entonces, está balanceado, balanceamos. Uno tiene derecho político, el otro derecho económico. No, yo creo que vamos hacia eso, hacia una cuestión de que nadie puede irse muy al extremo, porque se ha concentrado todo el sistema político en el centro. Y eso en un sistema, en un mundo cada vez más polarizado, también es una buena noticia. Está igual o mejor que Italia, podríamos decir, en cuestión de estabilidad, inestabilidad. Bueno, está encaminándose en ese sentido. Malasia nunca se había encontrado con esta inestabilidad, pero la ha asimilado de manera muy positiva, con lo que estamos viendo ahora, con este resultado electoral y con el gobierno que se ha formado. Vemos que sí, como decía Max, los malasios están abrazando la democracia por sobre si esta genera mayor o menor inestabilidad, porque han comprobado que no tiene un gran impacto en sus vidas en lo inmediato, para los que quieren continuidad, para los que quieren estabilidad. Y ya para el futuro, de cara al futuro, Anwar, que ahora es el que va a tener que gobernar, y bueno, como dijo Max, yo tampoco creo que
vaya a tener una legislatura fácil que pueda completar los 5 años, va a ser muy difícil. Yo no creo que es imposible, imposible nada es, pero sí va a ser algo muy difícil. Y ahí va a tener que ver cómo encara la situación. Por un lado puede irse para el lado de las élites, para el lado de los que buscan estabilidad, para el lado de los que buscan consensuar, va a tratar de consensuar. También estas reformas que se dieron a este resultado electoral, las reformas de la edad de votación, las reformas de la bueno, redistribución más justa de los distritos, todo eso se dio con apoyo de los principales partidos. Fueron las primeras legislaciones bipartidistas que tenía la historia de Malasia. Hasta entonces era oficialismo a favor, oposición en contra, en todas las votaciones. Y estas fueron las primeras que lograron un apoyo de todo el arco. Eso fue un progreso muy importante. Y ya para esta nueva legislatura, Anwar puede optar por eso, puede optar por esa vía de consenso, o buscar respaldo impulsando estos liderazgos juveniles, acercándose a esa masa de la juventud que recién está ingresando a la política, y con eso, en un futuro, bien podría construir una nueva estabilidad basado en ello, en una futura elección, a eso me estoy refiriendo. Puede ocurrir tanto que debacle todo y se caiga todo de nuevo, como ocurrió en 2020, como que se encamine en una senda más positiva, más por el otro lado, reitero nuevamente, extremista del optimismo. Pero bueno, eso yo no me gusta tampoco hacer así reflexiones muy futurológicas, si se dice. Yo creo que simplemente hay que sentarnos a ver porque es una novela muy interesante como para intentar hacernos spoiler. Está muy bien, está muy bien. Y de hecho quedamos fichados para encuentros futuros, no sé si de Malasia o para otro. Ya quiero que sea 2004 para sentarnos a analizar las elecciones en Indonesia. Mira, ya te estoy fichando para eso. Este, bueno, gente, la verdad muy interesante y quedé muy sorprendido. Es cierto que todavía, bueno, quedan muchas cosas para tocar sobre Malasia, pero bueno, nos estaríamos adelantando en algunos casos y en otros, por otro lado, no nos queda mucho más tiempo. Recomiendo que sigan a Felipe en Twitter, a mí me estoy fijando en la dirección, es @fescrutinio, analiza las elecciones de todos lados y la verdad, perdón por la palabra, sos un friki de las elecciones. Así que está muy bien. Yo no tengo nada más para agregar, no sé si alguno quiere mencionar algo y ya cortamos. No, agradecer también a Felipe y a vos, Mariano, por moderar. Nos gusta que hablemos de estas cosas que parecen tan raras, tan lejanas, pero bueno, hoy en día, como decía, la informatización nos lleva a todos lados y podemos estar hablando acá como expertos eh, malaciólogos del otro lado del mundo. Yo creo que hablar de estas cosas además en español es algo muy bueno porque nos informamos todo el tiempo en inglés y tenemos que traer un poco esto al español, que además es un idioma que lo habla mucha gente, Gente que muchos hable Malasia en países. español o muy poca. Muy poca, muy poca. Así que estamos en eso. Y bueno, por supuesto también me gustaría poder tener nuevas oportunidades para charlar sobre Malasia y sobre otros países de la región. Perfecto. Felipe, Lo ¿algo más? mismo, muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, voy a cortar la grabación y rezar porque se haya grabado en mi computadora bien, sin problemas. Cortamos.